En Radio WAPS. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de... Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Hoy es miércoles 16 de febrero. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada. Estamos también a través de mixlr.com y también nos escuchas en nuestra nueva plataforma digital, Radio Garden. Yo soy Yasmín Rodríguez y también nos estás viendo en este momento a través de Facebook, Comunicación Radio WAPS. Gracias a nuestra operadora técnica que está por aquí, Brisa Mendoza. Y bueno, vamos empezando la información de este día y porque fíjense que en esta mañana nos acompaña la doctora Lupita Oropesa. Ella es profesora e investigadora de nuestra institución y tiene, bueno, un historial académico muy grande y beneficioso. Muchas gracias por andar por acá, doctora, y también agradecerte, ¿no? De que empezamos semestre, empezaste otra vez de nuevo con nosotros, ya tenemos más de un año, ¿no? Colaborando de esta forma y ha sido muy gratificante el estar contigo, contar con tu presencia virtual en estos momentos, pero sobre todo platicarnos estas cuestiones económicas que debemos estar a la orden del día y conocer cada suceso que pasa, ¿no? En nuestra vida, porque la economía, a partir de ahí se rigen un sinfín de ideas de cómo va a cambiar el mundo. Gracias, doctora, por estar aquí. Y bueno, en esta mañana ella nos va a platicar acerca de los indicadores económicos, inflación, un tema muy, para algunos desgarrante, para otros puede ser beneficioso. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Sí, justo hace unas semanas estaba recordando, ¿no? Que justo comenzamos esta colaboración o esta participación en Radio WAPS en ese 2020, antes de la tragedia, justamente, que todavía alcanzamos a hacer algunas transmisiones en vivo, ¿no? Ahí en los estudios de Radio WAPS. Pero sí, efectivamente, ya. Y bueno, con estos temas que como bien comentas, pues son súper relevantes, que a veces a lo mejor no le tomamos cierta importancia porque si bien es cierto, lo escuchamos en las noticias, pero a lo mejor es muy técnico o hay cosas que a lo mejor sí se nos complica entender unas más que otras. Y justo pues a todos, bueno, ahorita la inflación seguramente lo ha escuchado o la ha leído o en los titulares de noticias la ha visto en las últimas semanas. Y pues sí, porque también ahora que estaba preparando la nota, me recordé también que en diciembre, la última participación en diciembre, también abordamos los indicadores y al final cerramos con la inflación, donde comentábamos, ¿no? Que se esperaba o se pensaba que la inflación iba a ser algo temporal, algo transitorio, pero que al final de cuentas estaba siendo mucho más duradera de lo que se esperaba o lo que se estimaba que pudiera ser. Pero bueno, recordemos un poco que la inflación pues es el aumento generalizado de los precios y servicios de una economía en un periodo determinado. Generalmente se mide anual, por ejemplo, cuánto cerró en 2021 y ahorita va a empezar a escuchar que la miden de enero a enero, es decir, de un año, pero con base en el mes en el que vayamos a cerrar. Entonces, en las próximas semanas, pues se va a reportar la cifra anualizada de febrero de 2021 a febrero de 2022. Este aumento pues implica en términos generales que nos alcanza para menos. A esto se le llama pérdida del poder adquisitivo. Y aunque a lo mejor usted no lo ha escuchado o no lo ha leído en los titulares, pero si ha ido al supermercado o ha comprado o ha salido a hacer alguna compra en las últimas semanas, pues se habrá dado cuenta que efectivamente nos alcanza para menos. Y justo eso es la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, ocupamos un mayor monto de dinero para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. Y además tiene efectos regresivos. Eso significa que afecta al sector de la población con menos ingresos. Como tú bien decías, habrá ciertos sectores de la población que nos va a preocupar mucho más la inflación a otros sectores donde tienen mayores ingresos y probablemente nada más hacen un ajuste en su consumo y no los afecta mayormente la inflación. Pero sí va a afectar mucho más a aquel estrato de menos ingresos. Asimismo afecta negativamente la eficiencia económica, puesto que productores y también como consumidores requerimos conocer el precio relativo de los insumos.
Hay, por ejemplo, productos que a lo mejor compramos como consumidores, compramos continuamente. Como productores o como dueños de un negocio, pues hay que estar al pendiente de los precios para saber el costo de los insumos o si va a cambiar. De hecho, no sé en tu caso, Yasmín, pero acaba de haber un ajuste aquí en la tortilla, el kilo de tortilla en algunas tortillerías de aquí de nuestra ciudad que anunciaron, a veces anuncian con una semana de anticipación, hay otras que a lo mejor no anuncian, pero hacen ese ajuste de precios y que se deriva de los costos en los insumos. Sí, de hecho, aquí, pues tú puedes ir a comprar el ejemplo de las tortillas, ¿no? De que vas a X lugar, si vives en la zona del centro, vas a encontrar en algunos lados que cuesta 24 pesos, en otros vas a encontrar, a una cuadra vas a encontrar que cuesta 23 pesos, en algún lado, no recuerdo si vi, no sé si quedó en 25, pero en 24 pesos sí está. Pero a nivel nacional lo vemos en otros precios más baratos que dicen, mira, lo comparamos, no es cierto, empiezas a alegar, pero no es que nos toque a nosotros, simplemente por la ubicación geográfica en la que estamos, pues obviamente nos toca un poquito diferente. Así es, y eso no solo es el que hayan aumentado el costo de los insumos, sino también, como tú bien dices, la zona geográfica es el traslado, ¿no? De estos insumos. Y seguramente en la zona norte del estado, pues a lo mejor va a estar un poco más caros algunos productos, porque recordemos que prácticamente todo llega a La Paz, a La Paz, y de aquí ya se distribuye al norte o al sur del estado. Entonces, pues obviamente es más entendible que los productores o los dueños de negocios pues están al pendiente de estos precios, pero también nosotros como consumidores pues necesitamos conocer precisamente el precio relativo, ya sea de insumos, materias primas o bienes finales, con el propósito de administrar eficientemente los recursos. Y como consumidor, un ejemplo muy claro, los que tenemos perros o los que tenemos gatos, pues que cada mes o cada cierto tiempo, pues es un producto que compramos recurrentemente y estamos como al pendiente de si aumentó o no aumentó. De hecho, el año pasado creo que hubo casi al momento que ibas por croquetas, ya seguro había habido un aumento. Entonces, de hecho, el tema no sé si recordarás que en la pasada administración uno de los temas que cuando se decía que se tenía que aumentar algo era el tema de pues las sodas, los refrescos, ¿no? Pero algo que llamó mucho la atención era por qué le subían a las croquetas. No sé si recuerdas, bueno, el sexenio pasado, ¿no? Y ahora casualmente también le toca el turno a las croquetas, pues también las comidas para animales, pues para perros, gatos y demás, aumenta pues de repente considerablemente, ¿no? Y la marca. exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de que como consumidor de un bien final, pues estamos al pendiente porque es algo que estamos comprando recurrentemente. Y hay otros ejemplos que usted en su canasta básica, pues compra recurrentemente y pues bueno, trata de estar al pendiente de los precios. Ahora bien, vivimos de alguna manera todavía a algunas personas, pues, no sé, a lo mejor el kilo de azúcar me cuesta más barato en cierto sitio y voy, ¿no? O me queda de camino, porque también de repente es el costo-beneficio de que me puede costar más barato, pero el traslado en tiempo o en gasto de gasolina al final me puede salir más caro. Entonces vamos tomando esas decisiones y hacemos esos ajustes. Pero tanto como los productores como los consumidores, pues ocupamos de alguna manera de estar pendiente del precio de algunos de estos bienes, precisamente para administrar eficientemente los recursos. Cuando hay inflación y sobre todo cuando esta es alta y cuando es cambiante, cuando está cambiando como continuo. Hay veces que la inflación se queda un poco, es como estable, pero hay momentos en los que está cambiando continuamente y pues también eso no permite estimar la evolución que tendrán estos precios y obviamente tampoco en términos financieros o en términos financieros también complica estimar el rendimiento de las inversiones. Y eso al final lleva a que la producción global y el empleo puedan verse afectados. Sobre todo si la inflación es alta y persiste, pues va a haber mayor afectación. En términos de comercio exterior, si el tipo de cambio no logra ajustarse a la inflación, es muy probable que las exportaciones tenderán a disminuir, mientras que las importaciones tenderán a aumentar. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué las exportaciones suben? Pues bueno, porque resultan más costosas para los otros países adquirirlos. Sí, doctora, en esa parte, alguna vez nos preguntaban por qué la inflación, o bueno, por qué aumenta la inflación en estos primeros meses, o no hay fecha para que aumente la inflación. Podemos estar ahorita en enero con el limón muy caro y pueda bajar, ¿no? Por ahí de marzo, abril.
No, bueno, ahora que mencionas el limón, hay productos que aumentan de precio estacionalmente. O que por cuestión o por decisiones de tipo administrativo, pues hay un ajuste en los precios, como en su momento lo llegamos a ver con la gasolina, ¿no? Con este aumento Sí. por una decisión de tipo administrativo. Pero hay otros que tienen que ver más bien con la estacionalidad del producto. O, por ejemplo, a lo mejor se estima que va a haber cierta producción de ciertos alimentos, pero recuerdas, creo que el año pasado hubo unas heladas. Entonces, si las heladas afectan los cultivos, pues entonces ya no vas a tener el mismo nivel de producción y eso implica que también haya un ajuste de precios porque entonces ya no va a ser tan abundante ese producto o ese ya no efectivamente. Y en el caso, te repito, en algunos casos es estacionales, porque igual que el limón, también el aguacate, hay el aguacate en algunas temporadas que es más caro que en otras épocas del año. Entonces, más bien, en algunos casos es más bien estacional. Y efectivamente no requiere ser necesariamente en algún momento del año. Habrá momentos del año que precisamente ahorita lo vamos a ver, pero el año pasado la inflación venía en los últimos meses. Ya venía registrándose. Estamos hablando de, bueno, consumo básico, ¿no? Canasta básica, y digo básico también para los animalitos, ¿no? Pero en el caso de los bienes, por ejemplo, un automóvil y ese tipo de productos. Más que nada, sí, también pueden registrar alguna afectación por la inflación y a través también de los insumos. Entonces, de hecho, desde el año pasado se ha presentado una preocupación por la inflación. Decía, se pensaba que iba a ser transitoria, pero la aparición de nuevas variantes ha complicado la recuperación económica también. Entonces, ya entrando un poco a algunos, vamos a abordar, o en este momento comenzaré a abordar la zona euro. No va a crecer como lo esperaban. De hecho, muchos países ya están ajustando sus estimaciones tanto de crecimiento económico como de inflación, porque también esperaban cerrar el año pasado con una inflación alrededor del 2-3% y no fue así. Entonces, en el caso de la zona euro, no crecerá como lo esperado por los precios de la energía y los problemas en las cadenas de suministro, que es lo que presiona la inflación. Entonces, es algo que está pasando en muchas industrias, como hace rato mencionabas, la automotriz. Entonces, y hace 2 años, pues justo en 2020, por ahí del verano del 2020, mi automóvil se descompuso. Entonces, pues lo llevé a reparar, etcétera. Y en la agencia precisamente me comentaron que tenían un problema en los suministros, que no se estaba fabricando ciertas piezas y eso estaba retrasando que si tu carro necesitaba una pieza en particular, podía tardar meses y en realidad no sabían cuánto podía tardar. O sea, que en este momento está muy más agravada la situación por lo que mencionas, la pandemia, y también, no sé si recuerdas también algunos detalles y problemas que se tuvo por el tema de las embarcaciones, ¿no? Que salían de China o de las mismas partes de Oriente, voy a llamar porque no recuerdo exactamente, ¿no? Una embarcación que también tuvo algunos detalles y que, bueno, decían que ese era como que el inicio de la falta también de recursos de embarcaciones y que era muy caro. Y ahora como estamos viviendo de que todo puedes ordenar vía digital, vía electrónica, vía por internet, ¿no? Que también era una saturación de trasladar todos los productos por todo el mundo. Exactamente. Y precisamente, de acuerdo con estas últimas estimaciones que realizó la Comisión Europea, se espera un crecimiento del 4% para 2022, es decir, ha sido un ligero ajuste a la baja porque había estimaciones que en noviembre posicionaban su crecimiento del 4.3%. Entonces, de alguna manera, el crecimiento económico todavía está definido por la pandemia. Hay sobrecarga en sistemas de salud en algunos países, carencia de personal, así como el congestionamiento logístico en la cadena de suministros, como tú bien decías, ¿no? No se dan abasto. Sin embargo, se espera que la última ola de contagios registrada sea de corto plazo. Esto en Europa. Entonces, así recuperándose su economía, o que esta economía recupere precisamente su impulso. Y cabe señalar que la Agencia de Estadísticas Eurostat señaló que la zona euro registró en enero una inflación anual del 5.2%, que ha sido la más elevada. Entonces, como te comentaba hace un momento, había estimaciones que se iban a cerrar en 2-3% y no ha sido así. En algunos países como
está por arriba, la inflación realmente registrada está por arriba en 3 puntos incluso de las estimaciones. Y bueno, voy a enfatizar en que precisamente la inflación que se esperaba que fuera temporal, pero se ha convertido en una carga. Y también en Estados Unidos ha sido una carga financiera. Hasta enero pasado, la inflación anual de Estados Unidos ascendió al 7.5%. Es decir, se registró un aumento a una velocidad que no se registraba desde 1982. Es decir, hace 40 años no se registraba este aumento tan veloz de la inflación. Incluso si dejamos de lado los precios volátiles, que en este caso son de los alimentos y la electricidad, la inflación igual se disparó en un 6% durante el último año en Estados Unidos. Este aumento de precios se siente en todos los aspectos de la vida, como tú bien mencionabas, pues si bien en algunos bienes y servicios no hay un aumento de precios, se registran efectos de segunda ronda. Los efectos de segunda ronda, a veces hay productos o servicios cuyos insumos o materias primas el precio no se ve afectado, pero hay un efecto de forma indirecta por valga la redundancia, efectos de segunda ronda. Es decir, que los precios aumentan ante una revisión de alza de precios, pues en realidad no están afectados por los costos de los insumos, es decir, solamente ajustan el precio a cómo se está viendo la tendencia sin que necesariamente los costos hayan aumentado. Y en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal no anticipaba que la inflación fuera tan severa y de hecho había anticipado que la inflación fuera a cerrar por debajo del objetivo anual que era del 2%, pero pues no fue así. Y no solo el presidente de la Fed de Estados Unidos, sino también otros funcionarios consideraban que este problema inflacionario pues no iba a durar tanto y que estaba originado por la demora de envíos, por la escasez temporal de suministros y mano de obra en un momento en que se registraba una recuperación económica. Eso también es muy importante notarlo. Y hace un rato te comentaba, ¿no? De alguna manera hubo un momento durante estos 2 años que las economías registraron un impulso, pero el mercado no podía abastecer a esa velocidad. Entonces, como que demandábamos productos, pero el mercado no podía abastecernos con esa velocidad. Entonces, actualmente se estima que la inflación para Estados Unidos sigue aumentando en gran parte del 2022, con una demanda que está superando la oferta en diversos sectores de la economía. Pero rápidamente te voy a indicar por qué o qué provocó el alza de precios. Recordamos que en marzo del 2020, pues es la pandemia. Hubo una paralización económica. Nos acordamos que la paralización económica, entonces cerraron todo, cerraron actividades no esenciales y muchas de esas actividades eran de tipo económico. Hubo restricción de horarios, el quédate en casa, no solo en México, sino en muchas partes del país, y eso llevó al recorte de personal y el cierre tanto temporal como definitivo de muchos negocios. Empresas, ajá. Exactamente, entonces eso disminuyó, digamos, el crecimiento económico, llevándonos a una recesión y por ahí en algunos momentos hubo una recuperación inesperada. En esta recuperación inesperada también hubo mucho estímulo fiscal, por ejemplo, Estados Unidos, algunos países europeos inyectaron dinero o estímulos a sus economías, no solo inyectando dinero directamente, sino en el caso de Estados Unidos, los famosos como no son bonos, pero son como ayudas de empleo, pues los cheques que se le daban a la gente desempleada. Y luego viene la vacunación, ¿no? El que nos hayamos vacunado, pues nos dio confianza a nosotros los consumidores para salir con mayor holgura. Y de hecho lo vimos que en algunos países, en cuanto en Estados Unidos hubo la vacunación y ya como que disminuyeron las restricciones, vimos como aquí en el estado llegaron mucho turismo. Entonces, esta confianza del consumidor pues trajo ciertas complicaciones para los negocios con el fin de satisfacer la demanda. Era lo que te decía hace un momento. De pronto, esta recuperación económica implicó que tuviéramos una demanda, pero el mercado no ajustaba. Por otro lado, la contratación de personal no era tan rápida, porque recordamos que hubo recorte de personal o algunos definitivamente renunciaron o demás, y entonces recontratar, pues esta recontratación no fue tan rápida. Pero además, recontratas tu personal y recordamos que con un contagio tienes que mandar casi a todos a casa hasta verificar que son negativos o en todo caso si son positivos y esos ajustes que implica. Y no podían comprar suministros suficientes precisamente también porque no había tantos suministros. De tal manera que las cadenas de suministros globales quedaron rebasadas, así
el exceso de demanda más la escasez de suministro llevó a un aumento de los costos. Y generalmente cuando en un negocio aumentan los costos, se traslada el precio. Casi siempre si se te aumenta justo con el ejemplo de la tortilla, si aumenta la harina, se traslada el precio. Y entonces, ya aumentan los precios y recordamos también que por ahí alguna parte o algún sector de la población tenía circulante porque podíamos ahorrar. Por ejemplo, los que nos quedamos en casa no gastábamos en gasolina. ¿Cuánto nos ahorramos en gasolina trabajando desde casa? Pues como que teníamos excedente y más los estímulos fiscales, pues se sobrecalentó la economía y de alguna manera precisamente ahora los analistas indican eso, ¿no? Que de alguna manera estos estímulos fiscales han repercutido también para que la inflación o para que los precios pues estén tan elevados. Uh-huh. Y en México, pues el Banco de México actualizó su estimación de la inflación, con lo que se espera que 2022 cerremos con un 4%, y en diciembre la estimación era del 3.5%, entonces nada más hubo un ligero ajuste. Por trimestres, Banxico estima que la inflación para este primer trimestre que finalizaría en marzo se ubicaría en 6.9% y gradualmente vaya a la baja, de tal manera que en el segundo trimestre sea del 5.4% y en el tercer trimestre del 4.6%. Sin embargo, la inflación general en enero fue del 7.07%. Y por ahí habrá quien piense, porque también se anunció un aumento de sueldos, pero a veces el aumento, como decíamos, si la inflación es muy elevada, hay un aumento del sueldo, pero a veces no ajusta. Entonces, no es que a lo mejor no utilice que me alcance para menos, sino me va a alcanzar para lo mismo. ¿Me explico? No sé si queda un poco claro, pero si no hubiera habido un aumento de salarios, pues simplemente nos alcanza para menos cosas. Exacto. Pero este ajuste del salario me va a alcanzar para lo mismo y no voy a poder comprar excedente o demás. Entonces, el Banco de México tomó la decisión de llevar la tasa de interés al 6%, para lo cual se consideró que el entorno para la inflación aún es complejo, de tal manera que la presión en precios será de mayor duración y mayor magnitud a lo que se esperaba. Asimismo, la elevada inflación que se registra en Estados Unidos pues va a tener cierto impacto en la economía mexicana. Por un lado, a través del aumento de los precios de los bienes de importación, y por otro lado, también va a haber un efecto indirecto por medio del impacto en mercados financieros a través del tipo de cambio. Cabe mencionar que el mercado, por cierto, de alguna manera, recordemos que también en estos últimos días, no recuerdo el día exacto, que cambia de gobernador, ahora es una gobernadora la que está al frente del Banco de México. Entonces, el mercado estaba a la expectativa de cuál iba a ser la primera decisión de esta gobernadora. Entonces, ha sido un acierto esta nueva decisión que fue ajustar la tasa de interés al 6%, y pues por un lado se entiende la complicada situación que prevalece. Esta decisión de ajustar la tasa de interés manda este mensaje, ¿no? Que se entiende la situación que prevalece en el entorno económico y también se disipan ciertas dudas. Y se percibe un apego al mandato de Banxico, que es la estabilidad de precios. Existían ciertas dudas por quien propuso a la gobernadora, entonces no sabían a lo mejor si se iba a ajustar a lo que es el objetivo del Banco de México. Entonces, con esto se disipan esas dudas, porque justo el objetivo o, digamos, el mandato del Banco de México es la estabilidad de precios. Se espera que a lo largo del año Banxico siga aumentando la tasa de interés como medida de política monetaria ante este entorno de inflación que va a seguir aumentando. ¿Y cuánto va a durar? Pues realmente estamos en un panorama incierto, no sabemos, no se sabe cuánto pudiera durar, porque también depende de la aparición de nuevas variantes que no permite mantener el dinamismo económico. Surge ahora que surgió Omicron, pues que cierran fábricas, puertos, se alteran las cadenas de suministro, mantenernos en casa, y pues eso disminuye la demanda. Ahora, ahí que cierran fábricas o puertos, pues precisamente por lo que les decía hace un rato, hay un contagio y la indicación es, pues, hay que revisar si los demás también están contagiados. Y si hay varios contagios, pues hay que cerrar. O aunque no cierre, pues disminuye bastante tu personal. Entonces no puedes abastecer al mercado al mismo ritmo que el mercado está pidiendo. Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, lo estamos viendo que a veces depende qué variante te enferma, ¿no?
hay una que te dura 5 días, hay una que te dura 10 días, no sé, depende también pues, tu cuerpo. Entonces, es importante que estés puntualizando esos datos, ¿no? Porque en este momento, por más que uno quiera seguir con todo el entusiasmo para colaborar y hacer diversas actividades, pues sigue la pandemia, ¿no? Siguen las variantes que se van diversificando de cierto modo no sabemos qué va a suceder. Cada vez vemos alguna red social que ya es el fin de la pandemia, estamos inmunizados, si ya te enfermaste de esto y el otro, pero a final de cuentas, o te alarmas, la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la cual tú hablas, o te alarmas, o dices, bien, tengo un espíritu ya para seguir adelante. O sea, hay muchas variantes, aparte de las del coronavirus, pero estaríamos pendientes qué sucederá, ¿no? Nadie lo puede predecir en este momento. Sí, y lo preocupante es bueno, desde luego, pues se nos comunica, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de este Omicron, que era un poco más leve, que aunque no estuvieras vacunado, iba a ser los síntomas más leves. Y creo que de repente hay como un exceso de confianza en eso, ¿no? De que es leve, pero recordemos que al final de cuentas las secuelas de mediano y largo plazo no sabemos cuáles van a ser. No sabemos y pasará mucho tiempo para saber cuáles son las secuelas y esas secuelas pueden diferir de persona a persona. De hecho, por eso muchos divulgadores de la ciencia en este tema específico de COVID llaman, ¿no? Llaman a ajustar nuestros hábitos, tanto hábitos alimenticios, de ejercicio, de mejorar estos hábitos para ayudar de alguna manera a nuestro cuerpo precisamente, pues a lo mejor no vamos a poder eliminar secuelas, pero sí ir mitigando, ¿no? O ir ayudando a nuestro sistema inmune a que de alguna manera se fortalezca y en la medida de lo posible que eso lleve a no tener secuelas tan graves. Pero sí, creo que eso también lo hago notar porque es de preocuparse. El hecho de que te enfermes de COVID-19, aunque sea leve, no significa que nos expongamos. Repito, al final de cuentas, no sabemos las secuelas de mediano o largo plazo y algunas de esas secuelas están vinculadas con cuestiones neurológicas. Entonces, creo que hay que poner mayor atención, hay que cuidarnos más para que, aunque sea leve, evitar que nos dé. Claro que sí. Pues aquí algunos detalles. No sé, doctora, ¿tienes otro tema pendiente, algo que nos quieras puntualizar, casi ya para concluir? Sí, es esta parte donde es muy probable que la elevada inflación continúe a lo largo de este año y por tanto es muy probable también que las empresas y negocios continúen con dificultades para satisfacer la demanda. Entonces, hay que y también a poner especial atención al comportamiento de la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que no considera bienes y servicios cuyos precios están sujetos a decisiones de tipo administrativo, estacionalidad o volatilidad. Y entonces, justo es como la inflación subyacente, justo no considera esto, el hecho de que sea alta podría sugerir una presión sobre los precios. Entonces, es precisamente no solo la inflación general, sino también la inflación subyacente, porque repito, esta última deja de lado aquellos que, como mencionábamos hace rato, productos que por la estacionalidad pues aumenta sus precios. Sí, estar al pendiente y esperemos que la inflación nos dé tiempo, ¿no? Que se relaje, que no sea tan elevado los precios para el consumo, ¿no? Diario o lo básico que podamos tener. Pues le agradecemos, doctora, infinitamente que se encuentre con nosotros una vez más este inicio de semestre. Recuerde que la doctora Lupita Oropesa, ella es economista, es investigadora, profesora de nuestra institución y le agradecemos, ¿no? Que se encuentre con nosotros. Doctora, si alguien tiene alguna duda y dónde te podemos contactar. Pues que nos dejen los mensajes y yo a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, y ya en la siguiente emisión podemos a lo mejor abordarlas de esta manera y algunas de estas dudas puntuales. Quizá podamos dar ese espacio, ¿no? Al inicio o al final de la siguiente participación, abordar estas dudas. Ok, bueno, doctora, pues te agradecemos, muchísimas gracias. Ya casi antes para irnos, les platico que nuestro compañero Saúl Ramos, bueno, tiene aquí las efemérides que nos hace ahorita, Brisa nos va a complacer con pasarlas, ¿no? Pero antes de irnos, nomás les platico que el presidente de Brasil, Bolsonaro, se reúne con
Vladimir Putin en plena tensión por Ucrania. Y bueno, el presidente de Rusia calificó de sustancial y constructiva la negociación con su homólogo brasileño. Brasil es el principal socio comercial de Rusia en América Latina y el Caribe. Eso es lo que hay al momento. Y también en el mismo tenor, ¿no?, de Rusia finaliza maniobras militares en Crimea y anuncia el retiro parcial de las tropas. Bueno, esto es lo que tenemos al momento de información, así que eso ronda en el plano internacional. También China aumentará consumo de carbón para sustentar la recuperación económica, y esto es lo que hay por el momento, así que eso lo puedes encontrar en diferentes medios de comunicación. Ahora sí nos vamos. Gracias, Brisa Mendoza, por estar con los controles técnicos. Agradecemos este espacio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Recuerda que es su espacio de Agenda 1180 y hoy miércoles bastante buena programación. Quédate a través del Facebook de Comunicación Radio WAPS, así como la música que tiene para ti programada el 1180 de amplitud modulada. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m., solo en Radio WAPS. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m., solo en Radio WAPS. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m. Hola, ¿qué tal, amigos de Agenda 1180 AM? Los saluda Saúl Ramos en el micrófono. El día de hoy traigo a ustedes aquellos sucesos y personajes importantes que sucedieron un día como hoy, 16. Hola, ¿qué tal, amigos de Agenda 1180 AM? Los saluda Saúl Ramos en el micrófono. El día de hoy traigo a ustedes aquellos sucesos y personajes importantes que sucedieron un día como hoy, 16 de febrero. Un 16 de febrero nacieron personajes de la cultura como el biólogo y filósofo alemán Ernest Haeckel y el músico Miguel Bernal Jiménez. Murieron los poetas José Carducci y Carlos Pellicer, así como el escultor Luis Ortiz Monasterio y el pintor Roberto Eisenberg. Un 16 de febrero, pero de 1823, hace 190 años, el comandante Antonio López de Santa Anna proclama la República de México. En 1920, los aliados renuncian a que Alemania les entregue a los culpables de la guerra a cambio de que sean juzgados por tribunales alemanes, lo que motivó el establecimiento del Tribunal de Nuremberg. En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia de La Haya, en Holanda, creado a instancias de la Sociedad de Naciones, procedente de la Organización de las Naciones Unidas. En 1977 muere el bate mexicano Carlos Pellicer, llamado el Poeta de América, y Premio Nacional de Literatura en 1964. Entre sus obras se encuentran Piedra de Sacrificio, Subordinaciones, Hora de Junio y Práctica de Vuelo. Y por último, en 1948 es fotografiada por primera vez la luna Miranda, que orbita el planeta Urano. Y con esto concluimos Efemérides. Mi nombre es Saúl Ramos y el día de hoy les traje todos aquellos sucesos y personajes importantes que sucedieron un día como hoy, 16 de febrero. Los dejamos en Agenda 1180. Sintoniza Agenda 1180.
Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la agenda universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 a.m., solo en Radio WAPS. Sintoniza.